Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios de los mecanismos de sustitución. Antes comenzaremos haciendo un pequeño repaso. Recordemos que las reacciones de sustitución ocurren sobre este tipo de reactivos, como el que tenemos aquí en la pantalla, en donde tenemos un carbono con hibridación sp3 unido a un elemento electronegativo, como puede ser un halógeno, el cual va a generar en este enlace que esté bien polarizado, por lo tanto una densidad negativa sobre él y una densidad positiva sobre este carbono con hibridación sp3. Muy bien, por otro lado vamos a tener el nucleófilo, que es lo que se va a sustituir en la molécula. Las características del nucleófilo, bueno, van a ser sustancias con carga negativa o con una densidad electrónica importante, por lo tanto, que busque unirse a un núcleo, por eso un nucleófilo. Muy bien, a este grupo que se va a perder en la molécula lo vamos a llamar grupo saliente. ¿Sí? Este mecanismo, esta reacción de sustitución puede ocurrir a través de dos mecanismos. Sobre carbonos sp3 van a poder ser SN2, mecanismos de sustitución nucleofílica bimolecular, o SN1, sustitución nucleofílica unimolecular. Esas dos sustituciones van a ocurrir sobre carbonos con hibridación sp3. Bueno, acá tenemos entonces este carbono del que hablábamos recién, este tipo de reactivos en donde está presente este enlace bien polarizado. El grupo saliente en este caso va a ser este yodo, ¿sí? Y por otro lado tenemos un nucleófilo como el oxidrilo que va a atacar, va a ingresar a la molécula por el lado posterior a donde está saliendo el grupo saliente. Entonces, este grupo saliente está enlazado por un orbital híbrido sp3 y el nucleófilo va a ingresar por el orbital antienlazante, o sea, justo por el lado posterior a este mismo orbital híbrido sp3. Como ingresa por el lado posterior, lo que se genera en el producto, si se fijan, es una inversión en la configuración. O sea, el producto queda justo con la configuración invertida. Por eso se dice que este tipo de mecanismo es un mecanismo estéreo específico. Por otro lado, esta reacción ocurre en una sola etapa, por eso se dice que es un mecanismo concertado, y al mismo tiempo que está ingresando el nucleófilo a la molécula, está perdiéndose el grupo saliente. ¿Sí? Este sería el estado de transición. Ocurre en una sola etapa. Como el nucleófilo tiene que ingresar por el lado posterior de la molécula, mientras más sustituido esté el carbono, más difícil va a ser para acercar el nucleófilo a ese carbono con densidad positiva. Entonces, este tipo de mecanismos bimoleculares va a ocurrir en carbonos primarios, los carbonos lo menos sustituidos posibles. El otro tipo de mecanismo, el otro tipo de reacciones que va a ocurrir sobre carbonos con hibridación sp3 es el mecanismo de sustitución nucleofílica unimolecular. En este caso vamos a tener el mismo tipo de reactivos, solo que si nos fijamos en el mecanismo SN1 nos conviene que el carbono sea un carbono terciario o bien sustituido. Y ya vamos a ver por qué. Cuando en una primera etapa se pierde el grupo saliente, este carbono con hibridación sp3 y una densidad positiva se transforma en un carbono con hibridación sp2 y una carga positiva, o sea, en un carbocatión. Este carbocatión va a tener su orbital p puro disponible para que el nucleófilo por el lado superior del plano o por el lado inferior del plano se sustituya. Al ser un carbocatión, recordemos que mientras más sustituido sea, más estable va a ser. Entonces, en este tipo de mecanismos nos conviene que los carbonos sobre donde va a ocurrir la sustitución sean carbonos terciarios. Bien, en este caso no es estereoespecífico. ¿Por qué? Porque el nucleófilo puede unirse, sustituirse a la molécula por el lado superior del plano o por el lado inferior del plano que genera ese carbono con hibridación sp2. Entonces vamos a tener 50% de un producto llamado retención de la configuración, porque mantiene la misma configuración del reactivo de partida
y un 50% de un producto que vamos a denominar configuración invertida o inversión de la configuración. Muy bien. Habiendo hecho ese repaso, vamos a pasar, recordemos entonces esto, en una SN2, mientras menos sustituido esté el carbono, fíjense que acá tenemos un carbono primario, acá tenemos un carbono con tres hidrógenos, o sea, estos van a ser en donde va a ocurrir la SN2, ¿sí? No tiene impedimento para acercarse el nucleófilo por el lado posterior a ese carbono con densidad positiva. Y en las SN1, al contrario, mientras más sustituido sea, que sería el caso de un carbono terciario, mejor va a ser para el mecanismo SN1 porque los carbocationes más estables van a ser. Tengamos presente también que esos carbocationes se pueden estabilizar por resonancia, como en el caso del catión alílico y el bencílico. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a este primer ejercicio, el ejercicio 2 de la guía, y nos vamos a fijar acá que tenemos un carbono en donde está unido este bromo, generándose este enlace bien polarizado, densidad positiva sobre el carbono y densidad negativa sobre el bromo. Y vamos a tener hidrógeno, hidrógeno. Aquí vamos a tener el estado de transición. Si nos fijamos, es un carbono que no tiene ningún sustituyente. Entonces, el oxidrilo, que es el nucleófilo en este caso, va a poder con mucha facilidad acercarse a ese carbono con densidad positiva. Con lo cual, nos queda claro que va a ser un mecanismo, una sustitución nucleofílica bimolecular, que va a ocurrir en una sola etapa. Entonces yo voy a tener este estado de transición en el que el oxidrilo, o sea el nucleófilo, va a estar ingresando al mismo tiempo que va a estar alejándose el grupo saliente. Y como producto, si nos fijamos, vamos a tener este. Justamente es el producto que tiene una inversión en la configuración. Recordemos que este tipo de mecanismo es estereoespecífico. Muy bien. Pasemos al otro ejercicio que seleccioné, que es el ejercicio 6 de la guía. En este ejercicio podemos ver que tenemos acá un carbono que es un carbono terciario. ¿Qué nos está indicando esto? Y este sería el grupo saliente y el cloruro sería el nucleófilo. ¿Qué nos está indicando? Que si nosotros pensamos en un mecanismo SN1, que dijimos que iban a ser los que sufrirían los carbonos con los carbonos terciarios, estamos imaginándonos que este carbono terciario, cuando esté transformado en un carbocatión, va a ser un carbocatión muy estable. Entonces, podemos decir que este va a ser una reacción SN1, que va a ocurrir en dos etapas. En la primera se va a formar el carbocatión y en la segunda va a venir el nucleófilo y se va a sustituir. Recordemos que en este caso vamos a obtener dos productos. Este sería el producto de retención de la configuración, porque tenemos la misma configuración que de partida, pero también tendríamos un 50% del producto de inversión de la configuración. ¿Qué pasa en este caso? Acá tenemos un carbono secundario, ¿sí? Un carbono que está unido a dos carbonos, un carbono secundario. Mismo nucleófilo, mismo grupo saliente. ¿Qué ocurre acá? Esta reacción puede ocurrir a través de un mecanismo bimolecular o a través de un mecanismo unimolecular. Nosotros necesitaríamos, para poder definir cuál de los dos estaría en un mayor porcentaje, tendríamos que tener otro dato, por ejemplo, el tipo de solvente que se utilizaría en esta reacción, para poder definirme cuál de los dos mecanismos va a ocurrir. Pero con estos datos podría ser cualquiera de los dos. Y por último, vamos a ver el ejercicio 7 de la guía, en el cual no ocurre ni una SN1 ni una SN2, pero ocurre una sustitución sobre un carbono carbonilo.
Acordémonos que el carbono carbonilo es este, no es el carbono que está unido con doble enlace a oxígeno. En este caso no va a ser ni SN1 ni SN2, pero va a ser una sustitución sobre carbono carbonilo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Acá tendríamos, este sería el reactivo, ¿no? Y en este reactivo tenemos esto que acabo de marcar, que va a ser el grupo saliente. Y por otro lado, vamos a tener acá en el agua el nucleófilo. Este va a ser el nucleófilo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si nos fijamos acá, este protón está aquí, ¿sí? Se unió al grupo saliente. Y por otro lado, el nucleófilo, que era el oxidrilo, se sustituyó en este carbono carbonilo. Entonces vamos a tener, ¿y por qué ocurre la sustitución sobre el carbono carbonilo? Bueno, nosotros tenemos este carbono que al estar unido al oxígeno, que es un elemento muy electronegativo, se va a generar una densidad negativa sobre ese oxígeno y una densidad positiva sobre el carbono, el cual nos permite que la sustitución, en este caso aquí, que vendría el oxidrilo, el nucleófilo, se dé sobre ese carbono carbonilo. Y aquí tendríamos el producto de la sustitución. Bueno chicos, espero les haya servido el video y nos vemos en el próximo video. Saludos.